Buenas tardes. Hola, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Dónde nos quedamos? Ya habíamos empezado a ver hemofilia, Sí, doctor, ya la habíamos comenzado a ver. manifestaciones clínicas. Lo último que tienen en su apunte, ¿qué es? Que apenas estábamos empezando hemofilia, ¿no? O sea, no hemos visto nada entonces. Apenitas empezando. Sí, no, Doc, apenas la íbamos a empezar. Bueno. Vamos a revisar entonces hemofilia. En realidad deberíamos decir hemofilias porque son dos tipos, la tipo A y la de tipo B, también conocidas como deficiencia del factor octavo, la A, y deficiencia del noveno a la B. Ambas son enfermedades hereditarias y están ligadas al cromosoma X. La mujer porta la enfermedad y el hombre la padece. Y esta es una enfermedad que habitualmente afecta a las articulaciones y a la masa muscular. Esos dos van a ser los sitios principales donde va a ocurrir la hemorragia. En menor medida va a ocurrir hemorragia en cualquier otra parte del cuerpo. Y la intensidad de la hemorragia va a depender, como vamos a ver más adelante, del nivel del factor deficiente. Entonces repetimos, esta es una enfermedad recesiva que está ligada al cromosoma X. El patrón, el patrón de herencia va a depender mucho quién es el que tenga el defecto. Aquí, por ejemplo, se señala que el padre, su X, es el que porta el gen de la hemofilia. Hipotéticamente, siempre genética representa la descendencia con 4 hijos, 2 hombres, 2 mujeres. Y aquí podemos ver que el padre que es hemofílico y la madre que es sana, su descendencia puede tener el siguiente patrón. Todas las mujercitas van a ser portadoras y todos los varones van a ser sanos. Situación diferente ocurre como en este otro ejemplo, en donde la X de la mujer es el que porta el gen de la hemofilia y su pareja es un varón sano. El patrón de herencia va a ser un varón con hemofilia, el otro varón sano, una mujercita portadora y una mujercita sin problemas. Y de esa manera podemos ir haciendo el ejercicio, ubicando el gen defectuoso, ya sea en uno o en otro lado. Lo que no debemos olvidar es de que esta enfermedad es una enfermedad ligada al cromosoma X. A nivel mundial, la incidencia de la hemofilia tiene más o menos este patrón. Se espera un hemofílico tipo A por cada 10.000 hombres y una hemofilia tipo B, uno en 40.000 hombres.
Estimado en porcentaje, el 80% son de tipo A y el 20% de tipo B. El factor octavo y el noveno se sintetizan, pero sobre todo el octavo se sintetiza en el hígado y en menor medida en los otros órganos que están señalados. Ganglios linfáticos, vaso y riñón. Ya señalamos que es una enfermedad que tiene una herencia ligada al X. Sin embargo, un 15 o 30%, 25 o 30% de los hemofílicos va a ocurrir por alguna mutación de novo. La intensidad de la hemorragia va a depender del nivel del factor deficiente. Y en clases pasadas les había yo señalado que el nivel normal de los factores de coagulación va a ser de 50 a 150%. Aquí tenemos una clasificación de la hemofilia en base a ese porcentaje de actividad. Y así tenemos que el que es hemofílico leve, su nivel de factor se va a situar entre 5 y 40%. El moderado, entre 1 y 5%. Y el hemofílico severo, menos de 1%. Entonces, como podrán darse cuenta, el hemofílico severo prácticamente no tiene nada de factor coagulante, ya sea el octavo o el noveno. Por lo tanto, es el que va a manifestar la mayor intensidad de hemorragias. Las manifestaciones clínicas van a depender mucho de la edad del paciente. A veces podemos observar que en un recién nacido hemofílico, al momento de cortar el cordón umbilical, se puede percibir que va a presentar un mayor sangrado que el corte de cordones de niños sanos. Se han reportado casos de que el niño cuando empieza a lactar, el bebé cuando empieza a lactar, el simple hecho de succionar le puede condicionar hematomas en el paladar blando. Eso obviamente va a ser en hemofílicos severos. Y así podemos ir señalando momentos específicos en la vida del varoncito, cuando cambia de piezas dentarias, cuando empieza a caminar, cuando empieza a gatear, ¿no? Ahí los sitios que van a tener mayor contacto físico van a ser las partes que van a evidenciar el sangrado. Pero sin duda alguna que la articulación es la principal, una de las dos principales regiones que más va a ser afectada por la hemofilia. Así rápidamente recordaremos que la superficie articular es un espacio virtual que se van a oponer frente a frente dos superficies articulares, cartilaginosas, avasculares y que están embebidas de líquido sinovial que les va a permitir la movilidad. Y esa articulación va a estar reforzada por ligamentos, por membrana sinovial y por la masa muscular que gira alrededor de la articulación. Cuando bajo ciertas condiciones adversas, el que brinquen, el que se caigan, el que pateen, etcétera, la articulación que sufre el traumatismo así pueda ser leve, inicialmente el paciente va a tener una percepción de que le burbujea el interior de la articulación. Otros lo van a describir como un hormigueo.
Independientemente de cuál sea la sensación que ellos perciban al inicio, rápidamente se instala el dolor, porque esa superficie articular que les dije hace un momento es virtual. Con el acúmulo de la sangre se va distendiendo, y al distender ese espacio articular es lo que les va a generar dolor. Y el mismo hecho de que se tenga contacto la superficie articular con sangre y sobre todo con el hierro que contiene los eritrocitos, va a sufrir un proceso inflamatorio, y pues la inflamación se acompaña de deformidad de la región, aumento de la temperatura local, dolor, y ese dolor le va a limitar la movilidad de la articulación. Entonces, cuando tengamos una superficie articular que tenga un derramamiento de sangre en su interior, la conoceremos como hemartrosis. Esta hemartrosis, como en este caso se está señalando la rodilla, va a condicionar una serie de cambios musculoesqueléticos. Esas rodillas, con el paso del tiempo, se va a volver recidivante, porque es una rodilla que quedó lastimada. A veces el mismo proceso de la enfermedad aguda va a condicionar que el paciente mantenga reposo mucho tiempo, y también los tenemos que ferulizar para que no la muevan. Entonces, el hecho de mantener en reposo durante tanto tiempo va a condicionar cambios tróficos en las masas musculares. Y esa atrofia muscular va a ser tanto de músculos proximales como distales a la articulación. Entonces aquí ya empezamos a ver que hay un cambio anatómico en la masa muscular del hemofílico. Esta articulación que se dañó, además de este cambio muscular, va a haber un cambio en la superficie del cartílago. El hierro que se deposita en el cartílago va a estimular un proceso proliferativo que va a condicionar el desarrollo de angiogénesis, es decir, la superficie cartilaginosa se vuelve vascular, y con esa vascularización se degenera el cartílago, y con el paso del tiempo ambas superficies articulares se van a quedar fijas. Va a ocurrir lo que se llama anquilosis. Se soldaron las dos superficies articulares, y eso pues le va a limitar al 100% los arcos de movilidad del paciente. Señalamos con la diapositiva anterior la rodilla, pero en realidad cualquier región articular va a ser susceptible del daño. Aquí en esta imagen se están ilustrando que prácticamente todas las articulaciones mayores y también las menores van a ser susceptibles de que puedan cursar con hemartrosis. Y esta hemartrosis, a lo largo del tiempo, le va a condicionar alteraciones morfológicas y funcionales. Así podemos ver en la imagen radiológica una rodilla que está normal y la otra que se deformó. Además de que se deformó las superficies articulares de los huesos, el espacio articular se perdió, quedaron fusionadas. Y noten el dibujo del paciente hemofílico, cómo sus rodillas se ven deformes y se acentúa más porque la masa muscular de esas extremidades están completamente atróficas.
y las rodillas tienden a tener una postura de cierta flexión. Este es el proceso natural, casi podemos decir, de la evolución de un paciente con hemofilia que no recibe un tratamiento adecuado, oportuno y que también haya demorado mucho en iniciar un proceso de rehabilitación. El otro sitio anatómico de mayor eh, lesión van a ser las hemorragias a nivel muscular y sobre todo aquellos grupos musculares que en su interior pasen paquetes nerviosos o vasculares. Son los que van a tener mayor efecto de secuelas. Aquí se señala nada más el canal cubital que puede generar compresión del paquete vasculonervioso, pero sobre todo cuando hay una lesión neural y no se interviene de manera oportuna, se condiciona el síndrome compartamental. Y seguramente ustedes recordarán que el síndrome compartamental, en cuestión de menos de 2, 3 días, si no se resuelve el problema, podemos tener entonces una lesión neurológica irreversible. Y el paciente queda con secuelas, como la mano en garra aquí que se está ilustrando en el dibujo. Y así como les mencioné, este canal cubital puede ocurrir en cualquier otra región donde existan estos canales. Igualmente, en la figura se señalan los múltiples grupos musculares que pueden ser susceptibles de generar compresión. Sea cual sea entonces la naturaleza de la hemorragia, ya sea a nivel articular o de masa muscular, la hemofilia es una enfermedad que deja muchísimas secuelas y las secuelas van a trastornar el eje músculo-esquelético, el balance corporal y van a limitar seriamente todos los arcos de movilidad, como podemos ver aquí, un pie equino, un pie equinovaro, una, una mano en flexión patológica y en garra. ¿Alguna pregunta con lo que acabamos de revisar de historia clínica? No, doctor. Doctor, No, Bien, doctor. entonces el diagnóstico lo vamos a establecer a partir de la historia clínica. Aquí vamos nosotros a hacer muchísimo hincapié sobre la historia familiar de hemofilia. Ya recordaremos que el 75% más o menos van a tener una carga familiar positiva. Sin embargo, el 25-30% van a ser mutaciones de novo. El paciente hemofílico, una vez que se sabe hemofílico, por lo general va a dar la información precisa incluso del nivel del factor deficiente. Pero el hecho de tener las manifestaciones clínicas que acabamos de revisar, como son las hemartrosis o las hemorragias en masas musculares, ya va a ser llamativo y sobre todo de que sea un varoncito. Entonces, tendremos que solicitar el perfil básico de coagulación. Debe ser tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina, biometría hemática completa y cuantificación de plaquetas.
Para la enfermedad que nos ocupa, este perfil es suficiente. ¿Y qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que el tiempo parcial de tromboplastina va a estar prolongado. Con frecuencia, en el laboratorio incluso señalan de que es una muestra que no coaguló. Y si en algún momento llegaran a cuantificar el tiempo que tardó en coagular, va a ser muy ilustrativo o significativo el que tengamos un tiempo de coagulación mayor de 90 segundos. Antes, cuando se ve un paciente con las clínicas de hemofilia y un TPT prolongado, era frecuente realizar la prueba de corrección, que consiste en tomar cierto volumen de sangre del paciente, puede ser 2-3 mililitros, y la íbamos a diluir con plasma fresco congelado de un donador sano, igual en 2 o 3 mililitros. Es decir, una dilución 1 a 1. Se mezclaba, se incubaba y se medía el tiempo de coagulación. Si el tiempo de coagulación corrige con esta dilución, se infería que el paciente tenía una deficiencia y lo más probable que fuera del octavo o del noveno. Pero a final de cuentas, esta es una de tantas formas que se intentó hacer el diagnóstico hace tiempo. Hoy en día, y es posible cuantificar cualquiera de los factores. Y como estamos hablando aquí de hemofilia, fue la cuantificación del factor octavo o noveno. Si en la historia de la familia no se sabe qué tipo de hemofilia son, o el paciente con aparente cuadro de hemofilia no tiene historia familiar porque espera uno que sea una mutación de novo, no va a ser posible diferenciar si, por clínica, si el paciente tiene deficiencia del octavo o del noveno. De tal manera que aquí lo recomendable va a ser determinar al mismo tiempo la actividad de estos dos factores, sobre todo para no demorar el momento de iniciar el tratamiento. Por eso la recomendación, cuantifiquen siempre al mismo tiempo factor octavo y noveno. Toda hemorragia en el paciente con hemofilia se considera una urgencia médica y debemos iniciar varias medidas. En primer lugar, medidas locales, como por ejemplo el taponamiento nasal, la compresión de las encías que están sangrando de cualquier herida externa, y si es articulación, la inmovilización. Hay que colocar una férula posterior, si son extremidades inferiores, o una férula posterior, pero con una posición fisiológica, si son extremidades superiores. Y de manera inmediata también iniciar compresas frías. Idealmente deben ser compresas circulares. Si es la rodilla o el codo, por ejemplo, pues toda la circunferencia de esa articulación debe ser cubierta por aquellos geles fríos. Esta compresa fría hay que mantenerla 15 minutos continuos. Podemos quitarla cada hora y media y volver a poner 15 minutos. Esa terapia de compresas frías se recomiendan aplicarlas de 24 hasta 72 horas. Lo frío va a generar vasoconstricción, va a evitar mayor inflamación y también ayuda a controlar el dolor. Estos son los beneficios inmediatos de una compresa fría. Nunca dar masaje en un sitio donde veamos un coágulo de sangre o hemartrosis. El paciente que tiene hemartrosis va a sentir un dolor intenso y tenemos que dar el analgésico que sea necesario.
desde acetaminofén e incluso hasta narcóticos para aquellos pacientes que tengan un umbral al dolor muy bajo. No ningún antiinflamatorio esteroideo, porque eso va a alterar la función al menos plaquetaria. Para el sangrado de mucosas, se recomiendan dar antifibrinolíticos. Ya habíamos señalado al ácido epsilón aminocaproico. Eso sobre todo cuando hay sangrado de la cavidad oral. Otras medidas farmacológicas son, por ejemplo, la desmopresina. Esta es una hormona que tiene una función de liberar factor von Willebrand y factor octavo, pero solamente se va a usar en hemofilias leves. Por ejemplo, un paciente va a ser sometido a un tratamiento de piezas dentarias, le ponemos una dosis de desmopresina, eso va a permitir que suba transitoriamente el factor octavo y el paciente puede ser intervenido sin que incremente el sangrado, pero va a ser útil solamente, vuelvo a repetirles, en hemofilias leves. Bueno, ¿qué les parece? Le paramos aquí porque nos va a llevar un poco de tiempo algunos ejercicios para calcular la dosis de factor octavo. ¿Tendrán alguna pregunta? Creo que No, no, doctor. doctor. No, doctor. Bueno, No, ¿están en ciclos clínicos o nos vemos mañana en la escuela? No, no Bueno, estamos en ciclos clínicos, Doc. ¿no están? No, Entonces, ¿en la escuela o por línea mañana? ¿puede en línea, Doc? Bueno, nos vemos en línea entonces. gracias. A las Gracias, seis, doctor. a las ¿A las 6 de la tarde. 6? Sí, Ah, ok. Sí, está bien, por favor, Doc. bueno, Gracias, Doc. Gracias, doctor. sí, hasta mañana. Gracias.